El sonido es la única forma de viaje en el tiempo que poseemos. Piénsalo. Cuando miras una estrella, ves luz de hace millones de años, pero está muerta, es solo una imagen. Pero el sonido es físico. Es una onda que toca algo, rebota, y te toca a ti. Es un contacto directo con el pasado. Dicen que las ondas sonoras nunca desaparecen por completo, solo se vuelven más débiles. Se disipan en el aire, se absorben en las paredes, se entierran en el suelo, pero siguen ahí, vibrando en una frecuencia tan baja que solo el universo la recuerda. Mi nombre es Lucas. Soy ingeniero de audio forense. Mi trabajo consiste en limpiar grabaciones de cajas negras de aviones, de llamadas de secuestro, de confesiones susurradas en habitaciones con mucho eco. Me paso la vida separando la voz humana del ruido estático. Pero hay un ruido que nunca he podido limpiar. Esta es la historia de la cinta número 409, la única grabación que guardo en una caja de plomo en el fondo de mi armario. La grabación del cementerio de San Judas de la Colina y de la cosa que pastorea a los muertos caminando hacia atrás. Todo comenzó con una solicitud inusual. El párroco de la iglesia local, un hombre joven y escéptico llamado Padre Tomás, me contactó. Me dijo que los vecinos del cementerio antiguo se quejaban. No de olores, no de profanaciones. Se quejaban de un zumbido. Decían que a partir de las 3 de la mañana, el aire sobre las tumbas empezaba a vibrar. Los perros aullaban, pero el sonido es la única forma de viaje en el tiempo que poseemos. Piénsalo. Cuando miras una estrella, ves luz de hace millones de años, pero está muerta, es solo una imagen. Pero el sonido es físico. Es una onda que toca algo, rebota, y te toca a ti. Es un contacto directo con el pasado. Dicen que las ondas sonoras nunca desaparecen por completo, solo se vuelven más débiles. Se disipan en el aire, se absorben en las paredes, se entierran en el suelo, pero siguen ahí, vibrando en una frecuencia tan baja que solo el universo la recuerda. Mi nombre es Lucas. Soy ingeniero de audio forense. Mi trabajo consiste en limpiar grabaciones de cajas negras de aviones, de llamadas de secuestro, de confesiones susurradas en habitaciones con mucho eco. Me paso la vida separando la voz humana del ruido estático. Pero hay un ruido que nunca he podido limpiar. Esta es la historia de la cinta número 409, la única grabación que guardo en una caja de plomo en el fondo de mi armario. La grabación del cementerio de San Judas de la Colina y de la cosa que pastorea a los muertos caminando hacia atrás. Todo comenzó con una solicitud inusual. El párroco de la iglesia local, un hombre joven y escéptico llamado Padre Tomás, me contactó. Me dijo que los vecinos del cementerio antiguo se quejaban. No de olores, no de profanaciones. Se quejaban de un zumbido. Decían que a partir de las 3 de la mañana, el aire sobre las tumbas empezaba a vibrar. Los perros aullaban, pero no ladraban hacia afuera. Ladraban hacia sus propias gargantas, como si se tragaran el sonido. Y algunos decían escuchar una prédica, una misa dicha en un idioma que sonaba a latín, pero que hacía doler las muelas. Acepté el trabajo, no por fe, sino por curiosidad técnica. El cementerio de San Judas es un lugar olvidado, encaramado en una colina ventosa donde los lápidas de piedra caliza se han erosionado hasta parecer dientes rotos. Llegué una noche de luna nueva. La oscuridad era absoluta, sólida. Monté mi equipo en el centro del camposanto, cerca del mausoleo de la familia fundadora. Micrófonos direccionales, grabadoras de cinta magnética. Lo digital a veces falla con las interferencias electromagnéticas
La cinta es más honesta y un par de altavoces de retorno. Las primeras horas fueron decepcionantes. Solo capté el sonido del viento rozando la hierba seca y el crujido de los árboles viejos. Pero entonces, a las 3:07 de la mañana, los búmetros de mi grabadora saltaron al rojo. No había sonido audible. Mis oídos no captaban nada. Pero la aguja de la grabadora indicaba que alguien estaba gritando justo delante del micrófono. Me puse los auriculares. Lo que escuché no fue un grito, fue una inhalación larga, profunda y rasposa, como si todo el aire del cementerio estuviera siendo succionado por un pulmón gigante y podrido. Y luego, la voz. Era una voz masculina, profunda, autoritaria, pero estaba rota. Las sílabas estaban al revés. La entonación estaba invertida. En lugar de bajar el tono al final de una frase, subía, como si cada afirmación fuera una pregunta urgente. Somsib, arretam, ut, on. Sonaba líquido, viscoso. Ajusté la frecuencia. Traté de aislar la voz del ruido de fondo. Y mientras lo hacía, sentí que la temperatura bajaba. No fue un frío gradual, fue instantáneo. La escarcha cubrió el metal de mi equipo en segundos. Levanté la vista y lo vi. A unos 20 metros, entre la niebla que se levantaba del suelo, había una figura. Era alto. Llevaba una sotana negra, antigua, raída en los bordes, que ondeaba aunque el viento había cesado. Llevaba un sombrero de ala ancha, de esos que usaban los pastores rurales hace un siglo, y en su mano llevaba un báculo. Pero no era de madera. Parecía hecho de vértebras, huesos encajados uno sobre otro. Caminaba hacia mí, pero no caminaba de frente. Estaba de espaldas. Veía su espalda encorvada, su nuca cubierta de pelo gris y sucio. Sus pies se movían hacia atrás, pero con una seguridad y velocidad antinaturales. Se acercaba a mí retrocediendo, como una película rebobinada. Me quedé paralizado. El terror es una reacción química, y mi cuerpo estaba inundado de ella. La voz en mis auriculares se hizo más fuerte. Adif, Aled, Soid. La figura se detuvo a 5 metros de mi mesa. Estaba de espaldas a mí. Podía olerlo. Olía a incienso quemado y a tierra mojada. Olía a una cripta que se acaba de abrir. Y entonces, la cabeza de la figura giró. No giró 90 grados. Giró 180 grados completos. El crujido del cuello sonó como una rama seca partiéndose. Crac, crac, crac. Su rostro me miró. No tenía ojos. Las cuencas estaban cosidas con hilo de cobre. Su piel era gris, apergaminada. Y su boca se movía de una manera imposible. Los labios se contraían y se expandían fuera de sincronía con los sonidos que escuchaba. Habló. El sonido salió de su garganta, pero no viajó hacia mí. Sentí que el sonido viajaba hacia adentro de él, como si sus palabras absorbieran el silencio. Sarneon Yucca. Me quité los auriculares, lanzándolos lejos. El sonido era insoportable. Me hacía sangrar la nariz. ¿Qué quieres?, grité. Mi voz sonó patética, pequeña. El pastor del cementerio no respondió. Levantó su báculo de vértebras y golpeó el suelo. T-U-M. El suelo tembló. Y entonces, las tumbas a mi alrededor respondieron. No se abrieron. No salieron manos esqueléticas como en una película barata. Fue algo peor.
Las lápidas empezaron a vibrar, y de la tierra empezó a subir un coro, cientos de voces, voces de hombres, mujeres y niños, todas hablando al revés, todas en un balbuceo frenético, superpuesto, creando una cacofonía de locura inversa. El pastor empezó a cantar o a dirigir. Movía el báculo como un director de orquesta. Entendí lo que estaba pasando. No estaba resucitando a los muertos, los estaba rebobinando. Estaba tirando de sus almas hacia atrás, sacándolas del descanso, forzándolas a revivir su muerte y luego su vida en un ciclo inverso y doloroso. La realidad a mi alrededor empezó a distorsionarse. Vi caer una hoja de un árbol, pero no cayó. La hoja, que estaba en el suelo, se elevó, voló hacia arriba y se unió a la rama. Vi una gota de sangre que había caído de mi nariz. La gota se levantó del suelo y volvió a mi fosa nasal. La sensación fue repugnante. El tiempo estaba fluyendo al revés en ese círculo. El pastor dio un paso hacia atrás, acercándose a mí. Su rostro cosido estaba a centímetros del mío. Abrió la boca. No tenía lengua, solo un agujero negro que conducía a la nada. Y escuché la frase, clara, potente, porque en ese momento mi cerebro, afectado por la distorsión temporal, empezó a traducir el revés. Escuché lo que decía, no con los oídos, sino con la mente. Tu tiempo es mío ahora. Camina conmigo hacia el ayer. Sentí una fuerza de succión. No era viento, era gravedad temporal. El pastor intentaba arrastrarme a su flujo, intentaba hacerme desnacer. Sentí que mis recuerdos empezaban a desvanecerse. Olvidé cómo había llegado allí. Olvidé mi nombre. Olvidé el rostro de mi madre. Me estaba volviendo un niño, un bebé. La nada. Tenía que romper el ciclo. Como ingeniero de audio, sabía una cosa sobre el sonido: la cancelación de fase. Si emites una onda de sonido idéntica, pero invertida, el sonido se anula. Se vuelve silencio. Él hablaba al revés. Para anularlo, yo tenía que hablar al revés. O mejor dicho, tenía que reproducir su propia voz hacia adelante. Mis manos, temblando, buscaban la grabadora. Estaba grabando. Todo estaba en la cinta. Apreté el botón de stop. El pastor se detuvo. Su boca quedó abierta. Busqué el botón de reverse en la grabadora de bobina abierta. Si reproducía la cinta al revés, el audio grabado, que ya estaba al revés, sonaría al derecho. El pastor pareció entender lo que iba a hacer. Su rostro inexpresivo se contorsionó en una mueca de furia. Levantó el báculo para golpearme. Apreté play. Los altavoces de retorno que había colocado sobre las lápidas cobraron vida. La voz del pastor salió de los parlantes, pero ahora se entendía. La cinta, al reproducirse al revés, decodificó el mensaje. La voz sonó grave, demoníaca, pero inteligible. Era latín antiguo, pero mezclado con una lengua que no debería existir. Non exito in terra. Pero lo importante no era lo que decía, era la frecuencia. Al reproducir su voz al derecho, la onda sonora chocó contra la voz al revés que él estaba emitiendo en tiempo real.
ocurrió una colisión sónica. El aire estalló. No hubo fuego. Hubo una implosión de silencio. Un blip en la realidad. El pastor chilló. Por primera vez, emitió un sonido normal. Un grito agudo, humano, de dolor puro. Se llevó las manos a los oídos, o donde debían estar. Su cuerpo empezó a vibrar. Se estaba desenfocando. La realidad, confundida por las dos señales opuestas, trató de corregirse. El pastor fue empujado violentamente hacia adelante. Fue lanzado hacia el futuro o hacia la entropía. Vi cómo su piel envejecía y se convertía en polvo en cuestión de segundos. Su sotana se deshizo en hilos. Sus huesos se pulverizaron. En 3 segundos, el pastor del cementerio no era más que una mancha de ceniza en la hierba. El coro de los muertos cesó. La hoja que había subido al árbol volvió a caer. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.